¿Qué tal? Buenas tardes, estimado público de Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas, del noticiero Enlace Vespertino. Con ustedes Gerardo Villegas, esperando que tengan una semana, una media semana interesante. Por lo pronto, el debate ya está abierto en México una vez más respecto al tema del racismo. Esto, bueno, tenemos como contexto las agresiones sufridas en Estados Unidos por el ciudadano afroamericano George Floyd, quien fue muerto a manos de un policía blanco. Lo habíamos mencionado en este espacio. Muchos de los grupos ultraderechistas y de algún tipo de milicias armadas racistas pues suelen ser policías en Estados Unidos. Es algo que está documentado. Prácticamente algunos militantes del Ku Klux Klan, y bueno, como sabemos, en 1992 también hubieron disturbios de índole racial en Estados Unidos. Recordemos que la lucha por los derechos civiles comenzó más o menos a principios de los años 60, por los derechos de la gente de color, es decir, en la época de Malcolm X, la época de Martin Luther King y los Panteras Negras, una lucha que incluso, bueno, pues parecería que se habría consumado con la llegada de Barack Obama al poder, pero bueno, cosa que definitivamente no ocurrió. Ahora Estados Unidos tiene un presidente abiertamente racista. Todo el mundo sabemos y está documentado que el padre de Donald Trump fue arrestado en los años 30 en una redada que hicieron contra miembros del Ku Klux Klan, esta secta racista, antimexicana, antisemita, y sobre todo con un particular desprecio a la gente afroamericana. Ahora bien, México pues no canta mal las rancheras en ese sentido, y nos despertamos en estos días con la asombrosa noticia que la CONAPRED propone. Es un organismo dedicado a la prevención de la discriminación. Propone una serie de un foro donde enfrenta prácticamente, parecería de broma, a un comediante cuyo pensamiento es bastante ultraderechista, un tal Chumel Torres, que me parece que tiene un programa en HBO y es famoso precisamente por su tono burlón. Y bueno, uno de las blasones que llevaron a este hombre a compartir un panel con el actor Tenoch Huerta, con el virtuoso flautista Alejandro Franco y la actriz Maya Zapata, pues era como aderezado con esta persona que definitivamente tiene el pensamiento obtuso, es un hombre racista, incluso atacó al menor de edad, al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le llamó denostándolo chocoflán por el pelo que se había pintado el niño. En fin, es un personaje funesto de nuestra vida pública. Él se justifica diciendo que en México todavía no se crea una conciencia sobre la comedia política. Sin embargo, pues recordemos que México es cuna de excelentes cómicos. Algunos ya murieron, casi todos los grandes. Entre ellos está Cantinflas, entre ellos está el Chelelo, entre ellos está el Palillo, quien por cierto incluso iba a parar a la cárcel después de sus presentaciones en las carpas, lo cual no exime finalmente que este personaje es deleznable. Estamos viviendo una situación como la que probablemente la discusión en Estados Unidos ocurrió desde los años 50. En México apenas estamos dándonos cuenta de que existe un México racista. Esto es una realidad que nosotros tenemos que ir cambiando paulatinamente con nuestro compromiso moral y ético, es decir, moral en un sentido colectivo y también ético desde un sentido personal. Tenemos, así como existen los micromachismos, pues también existen los microracismos. Incluso se le puede notar a cualquier tipo de personaje, sobre todo de la ultraderecha, esa ultraderecha aspiracionista blanca, que bueno, como sabemos, corresponden sus votos a la derecha, por otro lado a la izquierda, y bueno, finalmente esta suerte de polarización a la que se ha llegado digamos políticamente entre fifís y chairos, lo cual por otro lado también pues resulta interesante, porque México es un país pluricultural y también es un país que tiene
demasiados partidos políticos, los cuales definitivamente son rémoras de los grandes partidos. Es decir, en México, así como en Estados Unidos, debería haber únicamente un bipartidismo, es decir, demócratas contra republicanos en Estados Unidos, y en México podríamos denominarlo algo así como conservadores contra neoliberales, o como se llama actualmente la pelea en estas arenas, el fifís contra chairos. Yo creo que es tiempo de que México madure en ese sentido, que reconozca su racismo, que se reconozca a sí mismo. Recordemos lo de Yalitza Aparicio, la actriz de la película Roma, la cantidad de insultos racistas que recibió de parte de muchos colegas, de muchos actores, incluso reconocidos, algunos de ellos, entre ellos Patricia Reyes Espíndola, que donde de plano definitivamente hicieron hasta campaña para que no se le entregara el Ariel. Entonces esto es una situación que estamos viviendo. México es un país joven, no tenemos más que 210 años de libertades democráticas. Hemos atravesado por 3 dictaduras, grandes dictaduras, sobre todo la de don Porfirio Díaz, más la del PRI, que duró hasta más o menos el año 2000, cuando Vicente Fox triunfa en esas elecciones. En fin, el caso es que estamos ante una nueva versión de México, lo cual pues tenemos que cobrar conciencia nosotros, los mexicanos. Con ustedes, Gerardo Villegas.